Hola, ¿qué tal familia? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos observas. Es una gran, pero gran bendición el poder estar con ustedes una vez más y poder meditar en la palabra del Señor. Es un tema semanal que abordamos y en realidad por sus comentarios personales ha sido de gran bendición para muchos. Para mi vida en lo particular ha sido de gran bendición y creo que son lecciones que quedarán para siempre en nuestros corazones. Vamos a entrar al tema de hoy y hoy tenemos un tema muy interesante, como todos los demás, un tema muy interesante y es sanidad interior. Como dije, perfecto, sanidad interior. La sanidad interior es el proceso mediante el cual una persona es liberada, es sanada de heridas y de traumas del pasado. Quiero aclarar que no necesariamente se tiene que vivir cosas terribles. A veces hay situaciones simples, pero son situaciones que marcan la vida. Son producidas por otras personas o hechos. Estas heridas son las que impiden disfrutar la vida abundante. Por supuesto, una vida abundante en Dios. Esto implica lograr una transformación y una renovación de nuestra alma, de nuestra voluntad, de nuestras emociones y mente, por medio de la palabra de Dios. Y por supuesto, con acción importantísima del Espíritu Santo. Así que algo muy interesante hoy vamos a abordar y antemano quiero decirte que para comenzar, que el perdón es la llave que va a abrir la sanidad interior de tu vida. Las experiencias duras y amargas dejan heridas, dejan vacíos en el corazón, además de sentimientos de soledad, de temor, de miedo, depresión y ansiedad. Tomamos decisiones basadas en estos sentimientos que traen decisiones no muy buenas y por supuesto hay consecuencias en el estilo de vida que llevamos. La palabra quebrantar, escucha esto muy importante, la palabra quebrantar significa romper, separar con violencia las partes de un todo. Así es como se pueden encontrar corazones de muchas personas hechos pedazos, heridos. Jesús vino al mundo precisamente para tomar cada uno de esos pedazos de ese corazón, de tu corazón en lo particular, y todo aquello que en su vida esté roto, lo toma en sus manos y lo pone nuevamente junto, lo acomoda, lo sana, lo restaura. Es allí cuando entra en acción el poder sanar una herida. Pero en realidad la ayuda perfecta viene del cielo, viene de Dios. Así que el Señor puede sanar toda herida, todo rechazo, toda amargura, toda falta de perdón, toda culpabilidad y todo lo que sea que esté afectando nuestra vida de forma negativa. Hay muchos que han nacido de nuevo y por supuesto, conforme a la promesa de la palabra, irán al cielo. Sin embargo, siguen atados al pasado, siguen atados a heridas recibidas, continúan atados a vicios y son víctimas de la depresión, dejándose dominar por sentimientos de rechazo, complejos de inferioridad, temores, inseguridades y además arrastran maldiciones generacionales. Por esa razón, necesitan recibir la sanidad interior. Necesitan recibir liberación. La sanidad interior está relacionada con la persona y su pasado. Y en su vida emocional no hay tiempo ni espacio. Lo que afectó a la persona en el pasado, haya sido en su niñez, haya sido en su adolescencia, juventud, vida adulta, tiene vigencia en el presente. Y hay un dicho en el mundo que dice que el tiempo borra las heridas, pero eso es una mentira. ¿No es cierto?
Porque Jesús es el único que vino a sanar corazones quebrantados. Jesucristo pagó por completo y es el único que sana y que da una libertad completa. Podemos leerlo en Isaías 53. En Isaías 53 del versículo 1 al versículo 5. Y ahí, en todo este pasaje tan maravilloso, hay algo que hace una concentración del poder de esta palabra, y es esta expresión que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Wow. Las distintas etapas de nuestras vidas en las cuales podemos recibir heridas son las siguientes. Escuche esto: en la edad prenatal, en la niñez, en la adolescencia, en la edad adulta y en la etapa matrimonial. El deseo del enemigo es herir a las personas. Escuche bien esto: herir a las personas, y en todas las formas y en todas las etapas de su vida. Podemos analizar lo que él lo intentó con el mismo Señor Jesucristo, y lo intenta con cada uno de nosotros día tras día. Lo hace sin descansar, lo hace constante, permanentemente. No podemos esperar que el tiempo borre las heridas, porque eso, escuche bien, eso no sucederá. Solamente la sanidad interior, por medio de la palabra, es efectiva. Por medio de la unción del Espíritu Santo, esta es la única forma que nos hará libre. Muchas personas se preguntan lo que la Biblia dice acerca de la sanidad interior. Y quiero decirte algo: si bien el término sanidad interior no se utiliza, la Biblia abarca el concepto de sanidad interior en varios textos del canon sagrado. La sanidad interior consiste en llevar y mantener tu corazón en Dios, tal como lo hacía el joven David. Mientras Dios esté en el corazón, esto cambiará el corazón, que a su vez cambia tu modo vivendi, así como influye en la vida de quienes te están rodeando. Porque no tan solamente la sanidad interior pero beneficia tu vida personal, sino quiero decirte que toda la gente que esté a tu entorno recibirá el impacto, esa bendición de tu sanidad interior que está dentro de ti. Las palabras de Jesús en Lucas 4:18 es una cita de Isaías 61. Escucha esto, muy importante. Quiero que lo lea al terminar el programa. Abra su Biblia y profundice más. Lea Lucas 4:18 y lea Isaías 61, todo el capítulo. La Biblia menciona múltiples formas de sanidad interior, y aquí incluye vendar a los quebrantados de corazón, consolar a todos los que lloran, facilitar el aceite de la alegría en lugar del luto, y proporcionar un manto de alegría en lugar de un espíritu de desesperación. Los oprimidos serán puestos en libertad, los cautivos serán liberados. Todo el capítulo, desde el capítulo 61, se centra en la sanidad interior. Capítulo 61. Todo se centra en la sanidad interior. El hecho de que Jesús citó este pasaje cuando comenzó su ministerio hace hincapié de la importancia que tiene la sanidad interior. Y quiero leer el versículo que Jesús citó cuando él arranca su ministerio. Dice esta palabra, Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Hermoso pasaje. Y con pocas palabras el Señor está iniciando su ministerio y le está diciendo a la gente: el Señor me ha enviado a sanar el corazón de las personas. Sanado para libertar los corazones oprimidos y los que están cautivos. En realidad ese es un corazón que no tiene la sanidad interior. Jesús incluyó la sanidad interior en su ministerio, vea, por razón de este texto bíblico. La Biblia resalta en Juan capítulo 4 versículo del 1 al 30.
Es una historia que usted tiene que leer en su casa y habla de la mujer samaritana. Esta mujer está en el pozo de Jacob y ahí está Jesús con ella, platicando, dialogando. Su atención no estaba sobre la sanidad física. Escuche esto. Todo lo contrario. Le proporcionó la sanidad interior que calmó sus más profundas heridas emocionales. Se conocieron en el pozo de forma solitaria porque la mujer no era bienvenida a sacar agua al lado de mujeres respetables. Sin embargo, Jesús honró a esta mujer y le dio el privilegio para revelarle que Él era el Mesías. Lo primero al experimentar de esta mujer fue su sanidad interior, y que es la que nos lleva a un cambio radical en nuestra vida e influye potencialmente en la de otros muchas veces, como ya se lo dije anteriormente, estamos a vivir con gozo, con alegría, el rostro cambia, se puede reír, nos sentimos libres, es como si nos quitáramos un peso de encima. Gente cercana nos empieza a preguntar, ¿qué te pasó? ¿Se te nota el rostro diferente? Claro que sí, porque donde había amargura, donde había rabia, donde había odio, donde había resentimiento, ahora es reemplazado por el amor de Dios y su perdón genuino. Escuche, esto es muy importante. Bien, quiero enfocar el tema. Y quiero decir esto, el creyente fiel puede llorar por el dolor que vive la comunidad, conservando siempre su sanidad interior y el temor a Dios. Lo voy a repetir. El creyente fiel puede llorar por el dolor que vive la comunidad, conservando siempre su sanidad interior y el temor a Dios. Bien, estamos leyendo el segundo libro del profeta Samuel, el capítulo 1, versículo 1 al versículo 16. Estamos en un nuevo libro. Y escuche lo que dice este pasaje de la Escritura. Ponga atención. Segundo libro de Samuel, capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Tremendas palabras del profeta aquí en esta narratoria. Es impresionante poder analizar lo que nos dice este libro
Es maravilloso. Vamos a entrar al tema, estamos reflexionando en el tema y quiero abordarlo bajo 3 aserciones espirituales. Quiero que veamos la primera. Acciones malintencionadas. Como dije, perfecto, acciones malintencionadas. Las personas entrometidas le quitan luz al mundo. Son seres cobardes que dañan a las personas, que no se pueden defender y en muchos casos no se llegan ni a enterar. Estas personas son un riesgo, una maldición tanto para su propia comunidad como para las personas que dañan y lastiman. No hay palabras que puedan describir el daño y el dolor que estas personas causan. De hecho, una persona metiche o chismosa se puede comparar con una víbora venenosa que ataca a su víctima, la envenena solo para dejarla morir sola. Lo peor es que la serpiente solo impregna su veneno sin que pueda obtener algún beneficio. Es fácil reconocer a una persona que quiere llamar la atención, es metiche. Y estas son gente que le gusta hablar de todo lo que se supone que conocen, de todo lo que se supone que escuchan y por supuesto muchas veces inventan. Dan su opinión, juzgan, critican y sobre todo se centran en los defectos convirtiéndose en negativas. Aquellas situaciones que no tenían nada de malo las convierten en negativas. Estos tornan los comentarios naturales en declaraciones comprometedoras y las sazonan con un toque de maldad y un poco de morbosidad. Estas personas disfrutan al degradar a sus víctimas. Está el caso de la Amalecita que dice haber matado a Saúl. Se quiso colocar en su mejor posición emocional. Quería sentirse mejor de sí mismo y fue un consuelo temporal, irreal y perverso. Fue una persona que actuó perversamente y opinó según sus posiciones. Fue en una situación que no le incumbía. No les importa el motivo o la causa que los impulsa a meterse en asuntos de otro. El resultado siempre termina igual. ¿Cómo termina? Mal, haciendo daño y causando molestias. Es posible que la pregunta en cuanto a quién mató al rey Saúl todavía esté en tela de duda. Pero si se añadió otra persona metiche y sospechosa, como este joven Amalecita que dice que escapó del campamento de Israel y fue a informarle a David de la muerte de Saúl y se atribuyó a sí mismo el mérito por la muerte de Saúl. Podemos verlo en el versículo 9 y 10 de este capítulo que leímos. David se molestó y entonces hubo un resultado fatal para el joven por meterse haciendo comentarios. Leamos los versículos que nos dicen el versículo 14 y 16 de este capítulo. El dolor de David debido a la muerte de Saúl y de Jonatán fue expresado de forma conmovedora, de forma poética, de forma dramática. Estos fueron tiempos oscuros de la historia de Israel. Habían sufrido una derrota en la guerra porque estaban viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y aquella situación constituye para nosotros una lección. Al final de la Segunda Guerra Mundial, miren, mucha gente creyeron que se había logrado la paz en el mundo. Escuche lo que le estoy diciendo. Y que a partir del final de aquella contienda mundial, Dios comenzaba a dejar de ser importante y necesario.
pensando que el ser humano podía reconstruir el mundo por sí mismo y disfrutar de sus inclinaciones, haciendo a un lado la intervención del Eterno. Estamos seguros de que este fue uno de los motivos por los cuales no hemos conocido ni un día de paz desde aquel fin de aquella gran guerra. Es como si estuviéramos viviendo en un estado de guerra continuo. Siempre habrá conflictos, siempre habrá guerra para la nación, para el pueblo, para los individuos que estén fuera de la esfera de la voluntad de Dios. El profeta Isaías dijo en el capítulo 57, versículo 21, no hay paz para los impíos, ha dicho mi Dios. Isaías dijo eso 3 veces, escuche, 3 veces. Y me pregunto si eso no es también aplicable para nosotros aquí en los siglos XXI. Regresando a la historia, la pregunta que quiero replantearle a ustedes es, ¿estaba este amalecita diciendo la verdad? Es una pregunta muy discutida por los expertos. Apologistas y biblistas debaten en esto. La pregunta que se obliga a hacer también es, ¿habría encontrado el cuerpo ya muerto de Saúl y le quitó la corona de brazalete y la llevó a David? Otra pregunta que va enlazada a esta pregunta. Y son preguntas de mucha discusión por expertos, y hoy yo quiero que se queden en tu corazón para que al término de este programa puedas reflexionar en ello. Algunos expertos opinan que cuando este amalecita encontró a Saúl, posterior a haberse echado sobre su espada, y que todavía vivía, y que cuando este amalecita pasó a su lado, Saúl le pidió que terminara de matar. Es la opinión de algunos. Analicemos que este joven confesó a David lo que había hecho para quedar bien. Tal parece que esperaba que David le diera alguna condecoración por su hazaña. Los amalecitas, hablando de historia, siendo historia, el contexto histórico de ellos, llegaron a ser enemigos crónicos de Dios, enemigos crónicos de su pueblo escogido desde la antigüedad, el antiguo Israel. La manera en que Dios trató a los amalecitas es de interés para todos los hombres, para todas las naciones, para ti, para mí, porque esto provee un modelo de la manera en que Dios trata a sus enemigos al día de hoy. A causa de su hostilidad endurecida, a causa de su irrazonable forma de actuar para con el pueblo de Dios, y la causa mayor era que no temían a Dios. Los amalecitas vinieron a estar bajo una proscripción permanente, escuche esto, puesto que obraban en oposición a los propósitos del Dios eterno. Así que estaba en un gran problema aquí frente a David y frente a esta situación que está planteando. Bien, vamos a pasar a la segunda aserción, y es con un corazón sano y sin rencor. Como dije, perfecto, con un corazón sano y sin rencor. En muchas ocasiones nuestras propias reacciones por lo que nos hicieron es lo que nos mantiene en prisión espiritual. Y por ejemplo, la ira, el odio, el resentimiento, la amargura, y esto produce consecuencias aún en nuestro cuerpo, y muchas veces nos enfermamos porque somatizamos ese dolor. David fue un potencial ejemplo de resistencia a este bombardeo espiritual. Él, al no perdonar, podía tener consecuencias serias para su vida, y de la misma forma sucede para nosotros, ya que para alcanzar nuestro perdón necesitamos también perdonar a los demás, y de lo contrario Dios tampoco nos perdonará nuestros pecados. Eso lo podemos ver en el Santo Evangelio. David vivió en constante perdón. Eso es muy importante que lo analicen. Y cuando elegimos perdonar, liberamos a una persona de su deuda para con nosotros. Y este es el secreto de la sanidad interior. Y siempre vivió David
bajo este rango, bajo esta forma, bajo este estilo de vida. Así que renunciemos al derecho emocional de buscar venganza personal. Decidimos no tocar su transgresión y llevarla en contra de él, y esa fue la forma excelente en que David manejó la ofensa del rey Saúl. También puede ser así con nosotros si nosotros nos liberamos, porque soltamos esa carga, una carga que es pesada, una carga que trajimos durante mucho tiempo, y por supuesto nos vamos a sentir libres. Podemos analizar el fin de esta vida trágica de un hombre que con su corazón herido y quebrantado no llevó tan solo su vida a la ruina, estoy hablando de Saúl, sino también llevó a toda una gran nación. El rey Saúl y sus 3 hijos fueron muertos en batalla el mismo día contra los filisteos, muriendo en la cuesta del monte de Gilboa. Y lo puede leer en Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 1 al versículo 8. Fue el triste final de una tragedia difícil, una trágica vida, finalizando la historia de un hombre que llegó al trono de forma humilde y un hombre sencillo, pero que al final quedó endurecido. Quedó resentido contra Dios y contra su prójimo en el contexto del liderazgo, que por cierto, ese liderazgo era endurecido. Y muchas veces lo que pasa cuando Dios nos sube de nivel, nos sube a 2, 3 escalones, y hay personas que son tan débiles y tan cobardes que se marean. El carácter completamente patriótico y desinteresado de David está fuertemente marcado aquí. Estamos mirando en este contexto de la historia de hoy que no hay alegría por el fin de alguien que incansablemente buscó su muerte. No hubo disimulo, miró la muerte de Saúl y la derrota de Israel por un enemigo pagano con una tristeza sin mezcla. Aunque le abrió el camino al trono y eliminó a su enemigo mortal de su camino, su corazón actuó de manera sana, porque había sanidad interior en su corazón. Sobre todo el pesar por su amigo Jonatán. Lloraba con toda la ternura de un amigo de gran amistad, una amistad muy leal, una amistad con valores de alto nivel. La Biblia nos dice que David se agarró sus ropas, las rasgó como signo de un dolor incontrolable. Y también todos los hombres que estaban con él hicieron lo mismo, dando exactamente el mismo valor a los hechos del momento. No solo por deferencia, sino porque eran conscientes del significado de esta derrota. La derrota que no tan solamente era para Saúl, era para el pueblo de Dios. Por una vida simplemente no alineada al Eterno. Jamás ganaremos batallas si vamos en contra del Eterno. Ir en contracorriente nos asegura ahogarnos en el mar de la vida. Toda la nación sufrió las consecuencias. ¿Cómo puede darse con los que están en nuestro entorno? Mi vida o a tu vida, al vivir una vida así, definitivamente. No cabe duda de que este largo lamento de David fue real y sincero. En realidad, había sanidad interior. Esto lo han analizado especialistas, psicólogos, y han dicho en realidad cuán profundo era el carácter de David y cuánta relación poderosa espiritual había con el Eterno. Que él pudo hacer los cambios necesarios en la vida de este varón, como hoy Dios lo quiere hacer para tu vida y lo quiere hacer para mí. Y aprovecho esta ocasión para hacer una observación de no poca importancia. Nos encontramos con los salmos de David, en la que muchas veces se expresa con dureza contra sus enemigos,
como particularmente el Salmo 10, versículo 1. Anótelo para que al término del programa lo lea, Salmo 10:1. Estas expresiones deben ser consideradas en su mayor parte como dirigidas contra los enemigos de Dios. Escuches, contra los enemigos de Dios y de su iglesia a la nueva era. Y no los enemigos privados de David. Con mucha frecuencia habló bajo el poder del espíritu de profecía. Y el lector de la Biblia hará bien en todas las ocasiones de este tipo en hacer una distinción adecuada entre los sentimientos privados del hombre y el espíritu público de un profeta. Por ejemplo, puede ver el Salmo 139, versículo 19. Anótelo por favor y analícelo al término de nuestro programa. Salmo 139, 19. Vamos a la tercera aserción, una lealtad que nunca caducó. Como dije, perfecto, una lealtad que nunca caducó. Vamos a entrar. Si este hombre amalecita mató a Saúl, fue porque Saúl había desobedecido a Dios. Cuando rehusó destruir a todos los amalecitas, según vimos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15. Y escuche esto, si Saúl hubiera obedecido a Dios, este amalecita no hubiera estado vivo para matarlo. Y quizás Saúl hasta podría haber sobrevivido. David interpone una pregunta severa a este joven. ¿Cómo fue que no tuviste temor en alzar tu mano para dar muerte al ungido de Dios? Recordemos que David rehusó alzar su mano para matar a Saúl, porque tuvo varias oportunidades de hacerlo. Escuche, es muy bueno a veces tratar de mirar las cosas desde el punto de vista de Dios. Mientras Saúl fue rey, David nunca alzó su mano en su contra. Nadie más tampoco debía alzar las manos en su contra, porque Dios fue quien había puesto la corona en la cabeza y Dios era precisamente quien se la iba a quitar a su debido tiempo. Hay peligro en interferir en la obra de Dios, porque Él es quien tiene toda autoridad y juzga. Tú no, ni yo tampoco. Siempre lo ha hecho. Dios lo ha hecho de los siglos por los siglos. Es por eso que David le dijo a este joven amalecita: ¿cómo fue que no tuviste miedo en levantar tu mano para matar al ungido del Señor? Muchos apologistas opinan que toda la historia que cuenta este joven amalecita es un invento. Muchos detalles se visualizan de forma contradictoria y yo soy de esta parte, de esta corriente de pensamiento que opina que este muchacho se inventó esto, lo hizo para quedar bien, es un chismoso, un metiche. Escuche esto. No hay ningún hecho que dé evidencia del caso, solo trae la corona y la diadema y las argollas de Saúl. Más bien parece ser un saqueador de los caídos. Estos objetos se los encontró en el campo de batalla y los llevó a David y contó la mentira de haber matado a Saúl solo para congraciarse de David. Concluyen diciéndonos que esta era una mentira, porque lo podemos leer en 1 de Samuel capítulo 31 versículo 5. Dice que el escudero de Saúl, escuche esto lo que está diciendo el texto de 1 de Samuel 31, 5. Dice que el escudero de Saúl vio que ya estaba muerto. Ahora, si este hombre inventó su propia historia, su propia confesión, ciertamente resultó fatal para él. David le dijo: tú eres responsable de tu propia muerte, pues tú mismo te declaraste culpable al confesar que habías matado al rey escogido por el Señor.
Ahora bien, si existe la posibilidad de que este joven amalecita verdaderamente mató a Saúl, hizo lo que David nunca habría hecho, y entonces David lo juzgó por ello. Si tomamos la historia de la amalecita como verdadera, esta es una declaración escalofriante. En una guerra de juicio única, Dios ordena a Saúl que destruyera al pueblo de Amalek por completo, como lo podemos leer en 1 Samuel 15, versículo 2 y versículo 3. Anótelo para que lo lea al término del programa. 1 Samuel 15, 2 y 3. Saúl falló en hacer esto, y en razón a la confesión, un amalecita trajo un amargo final a su trágica vida. Amalek es comúnmente considerada como una ilustración de nuestra naturaleza carnal. Al igual que nuestra naturaleza carnal, Amalek se enfoca en atacar a los cansados y a los débiles, que fue lo que hizo con el pueblo de Israel, y puede leerlo en Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 y 18. Al igual que nuestra naturaleza carnal, Amalek no teme a Dios. Léanlo en Deuteronomio 25, versículos 17 y 18. Vaya anotando, por favor. Igualmente es con nuestra naturaleza carnal que Dios ordena un estado permanente de guerra contra Amalek. Léalo en Éxodo 17, 16. Si igualmente la guerra permanente es contra nuestra naturaleza carnal, la batalla contra Amalek solo es ganada en el contexto de la oración y buscar a Dios. Léalo, Éxodo 17, 11. ¿Cómo era que ganaba el pueblo la batalla? Cuando Moisés mantenía su mano levantada y Aarón y Hur le ayudaban levantando su mano, y es así como derrotaron al pueblo de Amalek. ¿Cómo vamos a derrotar nuestros deseos de la carne y nuestro enemigo Amalek personal? Orando y buscando a Dios. Es igual con nuestra naturaleza carnal. Dios promete un día borrar por completo el recuerdo de Amalek, y lo puede leer en Éxodo capítulo 17, versículo 14, y así será nuestro éxito final. Escuche esto. Y para finalizar, la pregunta al aire para ti y para mí es: ¿por qué se negó David matar a Saúl? Sencillamente porque sabía que si lo hacía, sería desleal a Dios. Saúl era rey porque Dios lo había nombrado como rey. Y los siervos leales del Señor respetan a las personas que Él ha puesto a cargo de su pueblo. El Eterno espera que todos sus siervos sean leales. Y lo puedes leer en el Salmo 18, 25. Anoten. Final del programa, lean Salmo 18, 25. Cuando Abisai intentó matar a Saúl, estaba tratando de ser leal a David, pero olvidó que hay una lealtad más importante que cualquier otra. Por eso lo detuvo David. Le dijo: no lo mates. Le dijo que no era correcto hacerle daño al ungido del Señor. Leanlo, 1 Samuel 26, versículo 8 al 11, que ya lo leímos con anterioridad, pero puede dar una revisada a ese texto bíblico. El error de Saúl nos enseña una lección muy valiosa. Su problema no era con David, de su entorno. Su problema era con Dios, porque era el Eterno quien le había puesto su autoridad delegada en sus manos. ¡Wow! Bien, quiero ordenar las ideas. Y vamos a decir esto: David tenía temor de Dios. Por eso reaccionó contra la amalecita por haber irrumpido la vida de un siervo de Dios. Por esto David manifiesta un gran pesar. Y de esta manera se hace manifiesto su sanidad interior. Así como David, debemos orar y ser empáticos al dolor de la familia, de la comunidad, de la nación, siempre en el temor de Dios y en obediencia a su palabra. Quiero repetirlo nuevamente: David tenía temor de Dios,
por eso reaccionó contra el amalecita por haber irrumpido en la vida de un siervo de Dios. Por esto, David manifiesta un gran pesar y de esta manera se hace manifiesta su sanidad interior. Así como David, debemos orar y ser empáticos al dolor de la familia, de la comunidad, de la nación, siempre en el temor de Dios y en obediencia a su palabra. Bien, he concluido. Dios te bendiga. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Y yo cantaré con un corazón agradecido porque sanaste mi interior. Tú me sanaste y me restauraste, tomaste mi vida en tus manos, Señor. Tú me libraste y me rescataste, porque me amaste hasta morir en una cruz. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó, y hoy me acerco con gratitud, Señor. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Y yo cantaré con un corazón agradecido porque sanaste mi interior. Tú me sanaste y restauraste, tomaste mi vida en tus manos, Señor. Tú me libraste y me rescataste, porque me amaste hasta lo sumo en la cruz. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó, y hoy me acerco con gratitud, Señor. Tu sangre me perdonó y tu amor me salvó. Me acerco a ti, gratitud, Señor.
Stop it.